2019, Nicaragua, paz y victorias. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esto es 15 minutos. Gracias por acompañarnos. Nicaragua vive una nueva jornada dariana, una jornada en la que se honra al más ilustre de los poetas nicaragüenses y latinoamericanos. Félix Rubén García Sarmiento nace en Metapa, Matagalpa, el 18 de enero de 1867, es decir, hace 152 años. Hijo de Rosa Sarmiento y Manuel García, aunque fue criado por sus tíos maternos Bernarda Sarmiento y el coronel Félix Ramírez. A su familia se le conocía como los Darío, de ahí su nombre literario, Rubén Darío. Viajero incansable, mujeriego irredento, poeta, diplomático, funcionario de aduanas, periodista, príncipe de las letras castellanas, padre del modernismo. Mucho de qué hablar sobre el principal santo patrono de la cultura nicaragüense. Hablamos de Rubén Darío. Hoy invitamos para eso al historiador y codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, don Luis Morales, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Gracias, Roberto. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. ¿Qué decir de Rubén? Empecemos hablando del Rubén niño, ese niño prodigio que aprendió a leer a los 3 años de edad, ese niño prodigio que dejó al mundo, que tenía al mundo embelesado, niño y adolescente, porque a los 13, 14 años ya daba mucho de qué hablar. Deslumbrado el mundo con Rubén Darío porque él, es cierto, fue un niño prodigio, el niño poeta, aprendió a leer desde muy pequeñito. En su autobiografía él mismo lo cuenta, que él aprendió con una maestra de primeras letras que decimos nosotros en León, doña Jacobita Tellería. Él lo reconoce en su autobiografía y luego estudió, ¿verdad?, estudios normales de esa época, primaria y secundaria, que eran juntos los estudios. Aprendió a leer muy pequeño y hacía poesía desde niño. Él cuenta que en su autobiografía que él cuando pequeño tenían las costumbres nuestras de Semana Santa en León, por ejemplo, de poner cuando pasaba el Señor del Triunfo, el domingo de resurrección, pasaba la procesión de Jesús resucitado en la calle Real de León hacia la catedral. Entonces le pedían a él que escribiera poemas en unos papelitos y eso los metían en una granada, una especie de piñata, y cuando pasaba la imagen de Jesús, la abrían con unos mecatitos y caían los poemas de Rubén. Él menciona, inclusive en su autobiografía, él se acuerda que escribía esos poemas, pero no se acuerda exactamente de qué es lo que escribía. Pero ya desde esa época era reconocido el poeta niño. Por esa razón era invitado, por supuesto, a las veladas de los políticos, diplomáticos, presidentes, y así él fue entrando a ese mundo, ¿verdad? Él provenía realmente sí, de una familia de políticos, el general Ramírez Madregil, su abuelo y padrino, y su esposa, doña Rosa Bernarda, la tía Bernarda Sarmiento, su tía abuela, y en esa casa se reunían los políticos. Entonces él cuenta que llegaban a pláticas, círculos literarios, de política, de arte, y él se quedaba dormido en el regazo de su tía Bernarda. Ya a los 14 años él ya ocupaba un puesto laboral. Él fue traído por el presidente de la República en su época desde León a Managua y se hospedó en la casa del profesor Modesto Barrios. Él le trajo a Managua y él con la función de ser secretario privado del presidente de Nicaragua a los 14 años, donde exactamente es el Palacio Nacional. Ahí era el Palacio de Gobierno y en el ala oeste, la crujía oeste del edificio, que era un edificio antiguo, ¿verdad? Otro, no el que está hoy. Ahí estaba el Palacio de Gobierno y la oficina del presidente. Y en la costado norte, la crujía norte actual, digamos, existía un edificio que se llamaba la Casona de los Curas, la casa de 2 pisos, una casa colonial, y ahí se albergaba la Biblioteca Nacional. Entonces posiblemente Rubén, cuando no estaba escribiéndole las cartas al presidente, las contestaciones, para eso lo trajo el presidente, contestar su correspondencia con elegancia, con palabras lindas, de una forma muy hermosa las cartas, se iba a la Biblioteca Nacional y después él pidió entonces quedar como asistente y secretario en la Biblioteca Nacional y el presidente se lo permitió. Ahí Rubén entonces completó sus estudios de francés, un autodidacta, desde niño, chiquito en León con los curas, aprendió las primeras nociones de francés y vino a completar esos estudios de manera propia, autodidacta, en la Biblioteca Nacional. Porque nuestra Biblioteca Nacional, que había sido fundada, digamos, 2 años antes que naciera Rubén, fue fundada con libros de literatura francesa. ¿Por qué razón? Porque en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX,
la literatura que estaba en boga era la literatura francesa. De 20 autores, 18 reconocidos eran franceses. Y con eso se funda la Biblioteca Nacional. Entonces Rubén tiene el privilegio de tener a su mano, a mano inmediata, la literatura francesa que está de moda. Él se nutre de todo eso. Y pasando el tiempo, él en El Salvador, ya con otro poeta salvadoreño, introduce el verso alejandrino, que es propio de la literatura francesa, al castellano nuestro, que es algo inusual, y eso tendría Rubén 16 años, 17 años. Vemos cómo a los 16 años hace ese poema maravilloso al libertador Simón Bolívar, o al libertador, escribe en esa época, 15, 16 años, ese gran poema extraordinario, El Negro Alí, que es basado todo o recreado de la cultura oriental y la literatura oriental. O sea, es un hombre que fue deslumbrando, lo que hacía deslumbraba. ¿Por qué príncipe de las letras castellanas? ¿Por qué padre del modernismo? Bueno, la lengua castellana, recordemos que España tiene varias lenguas. Tiene lengua vasca en el norte, tiene catalán en Andalucía, tiene mallorquín en Mallorca y tiene castellano en Castilla. Entonces, nuestro español es castellano. Entonces, príncipe de las letras castellanas porque él revivió esta lengua. El castellano es una de las lenguas más ricas en vocabulario, en conjugación de verbos, en una lengua muy rica, ¿verdad? No como otras que son con más escasos recursos. Entonces él viene a rescatar esa palabra del castellano antiguo, la vuelve a llevar, a poner de moda, digamos, en su poesía, en sus escritos, en sus crónicas periodísticas, en sus cuentos. En toda su obra él saca palabras, y de hecho Rubén Darío, como dicen los escritores importantes nicaragüenses, cuando leemos algo de Rubén Darío, una poesía, un cuento, una crónica, nos manda al diccionario, porque hay palabras que no conocemos. A eso se debe el otro mito, una curiosidad, que dicen que en la Biblioteca Nacional también se aprendió de memoria el diccionario de la Real Academia Española. O sea, conocía todas las palabras habidas y por haber. Un genio. Entonces él rescata todas esas palabras, las vuelve a poner de moda y vuelve a poner de moda el castellano. Entonces el que moderniza esa lengua muerta en el siglo XIX. Entonces el padre del modernismo literario, príncipe de las letras castellanas. Hay muchas curiosidades alrededor de Rubén, pocas cosas, o algunas de las cosas que poco se conocen del padre del modernismo. Quiero compartir algunas. Rubén Darío, durante los primeros 40 días de su vida, pasó en una casa de adobe, suelo de barro y pilares de madera. Su familia era conocida por el mote de Darío por el nombre de un tatarabuelo, de ahí su apellido que Rubén haría famoso. Rubén tuvo una hermana llamada Cándida Rosa, pero murió a los pocos días. La niñez de Rubén Darío transcurrió en León, criado por sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. De hecho, durante sus primeros años firmaba sus trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez. Su tía mamá Bernarda pensó en colocar al joven como aprendiz de sastre, luego a educarse con jesuitas entre 1879 y 1880. A los 3 años aprende a leer, a los 7 conocía la Biblia, el Quijote y las Mil y una Noche. A los 10 años ya componía versos y nunca cometió una sola falta de ritmo. A los 15 hablaba 5 idiomas. Poseía una superdotada memoria, gozaba de una gran retentiva, por eso frecuentemente era invitado a recitar poesías en actos públicos. Fue embajador, cónsul, escritor y poeta, y bajo los efectos del alcohol intentó suicidarse en La Habana. Se dice por el desprecio de Porfirio Díaz al no recibirlo como delegado nicaragüense en el marco de la independencia de México. Cuando necesitaba ayuda económica escribía a sus amigos solo la palabra SOS, ellos ya sabían el significado. Rubén tenía tendencia al aislamiento, la meditación, la tristeza y la superstición. Darío vivió toda su vida aterrado por la idea de la muerte. Solo en 2 ocasiones la menciona en su vasta producción literaria, una de ellas en el Coloquio de los Centauros. Sus temas fueron inspirados por sus sentimientos, alcanzó la madurez precozmente, conoció lo que siempre soñó en sus numerosos viajes.
En su funeral, 80 músicos tocaron la marcha fúnebres, mientras recorrió por última vez las calles empedradas de su León. Nicaragua está inmersa en una nueva jornada dariana que tiene sus principales focos de desarrollo en Ciudad Darío, antes Metapa, y León, pero que es en todo el territorio nacional. Háblenos de eso. Efectivamente, las fechas importantes son donde se desarrolla la jornada dariana todos los años, del 18 de enero, fecha del nacimiento del poeta, al 6 de febrero, fecha de su inmortalidad, de su paso a la inmortalidad. En Managua, en León, en Granada, en Masaya, en Ciudad Darío, en Matagalpa, en todo Nicaragua celebramos Darío, en Chinandega, en Rivas, en todos los lugares hay elecciones de musas darianas. Elogiamos y homenajeamos al poeta con esos certámenes de muchachas que les encanta a las muchachas, porque Rubén siempre en su poesía nos pone a las princesas, a las musas, y toda joven quiere ser musa y princesa de Rubén Darío, y los padres también queremos que los niños y los nietos. Entonces eso llena de mucha actividad a la comunidad, a nuestras poblaciones, a nuestros pueblos, y por supuesto actividades académicas, literarias, conciertos, presentación de danza, ballet, danza folclórica, ballet clásico, maratones de poesía, conferencias de arte y sobre la vida del poeta. Este año hay también desfiles hípicos, hay competencias de motocicletas. De toda forma en Nicaragua celebramos a Darío. Es un deber de los nicaragüenses y nos sentimos alegres nosotros en estas fechas para homenajear a Rubén Darío. Vienen muchos invitados internacionales, sobre todo escritores, académicos de universidades, sobre todo en León, en el marco del Simposio Internacional Rubén Darío. Vienen académicos, en este año nos han visitado académicos de Honduras, de Costa Rica, de Centroamérica, y en otros años han venido de Argentina, de diferentes lugares. Rubén Darío, aparte de esos 152 años que estamos conmemorando, sigue siendo recordado no solo en Nicaragua, en el mundo. Y sigue siendo inspiración no solamente para los nicaragüenses, sino para artistas y trabajadores de la cultura en todo el mundo. Vemos como músicos se inspiran en la poesía de Darío, en sus pintores que se inspiran en Darío, teatristas, cineastas, videos, ficciones que se hacen sobre los mitos, sobre tantas curiosidades, pero Darío sigue de moda y sigue enalteciendo a Nicaragua. Y sus frases, pues aquí digamos, los mayores declamadores de Rubén Darío somos los nicaragüenses y también otras personas en el mundo. Hay poemas de él muy conocidos, muy famosos. Uno de los más bellos, creo yo, y más conocidos tal vez, es el de A Margarita, que es como una película, es un cuento, es una poesía que se transforma en cuento y se transforma en película. Hasta ahí llega el genio de Rubén Darío. Él lo hizo casualmente en 1907 cuando vino a Nicaragua, que este año estamos conmemorando 110 años de la primera edición de ese libro famoso de él, Viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, donde aparece ese poema Retorno, donde aparece esa frase tan bella, si pequeña es la patria, uno grande la sueña, y aparece aquella otra frase, pueblo vibrante, armonioso. Son frases que nos llenan de sus versos de mucho orgullo a los nicaragüenses. Don Luis, yo siento que si el mundo nos conoce a los nicaragüenses como tierra de lagos y volcanes, también de poetas. Y eso se lo debemos en gran medida a Rubén Darío. Podemos decir que Rubén Darío puso en el mapa del mundo a Nicaragua. Por Rubén Darío fue conocida Nicaragua. Recordemos que él nace en 1867 y en esa época nosotros estamos saliendo de la Guerra Nacional, de vicisitudes de repúblicas centroamericanas que se deshacen, se desunen, y nadie conocía dónde era Nicaragua. Entonces en el mapa mundial, cuando Darío va a universidades, empieza a ser conocido en Chile, en Argentina, en España, pregunta, ¿y de dónde es este poeta? ¿De dónde es este escritor? De Nicaragua. ¿Y dónde es Nicaragua? Decía la gente. O sea, ahí aparece Nicaragua, la pone Rubén Darío en el mapa del mundo. Unos decían que era argentino, que era español, que era chileno. Él nunca renegó de su nacionalidad. Se sintió muy orgulloso. Y Nicaragua estuvo en su corazón, en su mente siempre. Y en ese libro que conmemoramos este año, 110 años de su primera edición, Madrid 1909, Viaje a Nicaragua, Intermezzo Tropical, él deja clarísimo el amor, la pasión, la ternura, el arraigo que tenía por Nicaragua, por su cultura, sus paisajes, sus mujeres, su gente, sus comidas, su fruta, todo ese ambiente. Él tenía 15 años de no venir a Nicaragua y regresa y es recibido. Además, él dice, profeta que triunfó en su tierra. Le hacen un recibimiento como a un jefe de Estado en todas partes.
en Managua, en Corinto, en León, en Chinandega, en Masaya. Es una maravilla cómo se le recibe con un gran homenaje. Él dice en su autobiografía, se mató al mejor cordero para el regreso de ese hijo, que era él, como un hijo pródigo. Don Luis, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias por la amena conversación. Aquí nos ilumina un sol que no declina. Nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.